vasoactivos. El primero sería dobutamina. Se va a clasificar en una catecolamina. Es un agente beta-adrenérgico. Las indicaciones son en insuficiencia cardíaca congestiva y choque cardiogénico. La presentación es en inyección de 12.5 miligramos en 1 mililitro. Las soluciones prediluidas van a ser 1 miligramo en 1 mililitro, 2 miligramos en 1 mililitro, 4 miligramos en 1 mililitro. La vía de administración es intravenosa o intraósea. Puede ser a través de una infusión de 2 a 20 microgramos por kilo por minuto. El mecanismo de acción es estimular los receptores beta. Aumenta la frecuencia cardíaca, con un efecto en el nodo sinoauricular. Aumenta la contractilidad, el automatismo y la velocidad de conducción. Es un efecto ventricular. Estimula los receptores beta 2, lo que aumenta la frecuencia cardíaca y produce vasodilatación. Estimula e inhibe los receptores alfa, lo que tiende a acabar con la vasoconstricción. La dobutamina tiene efectos bloqueadores, alfa-adrenérgicos, intrínsecos, lo cual aumenta el riesgo de hipotensión a causa de vasodilatación. La farmacocinética. La absorción es a través de vía intravenosa o intraósea. La distribución es en el líquido extracelular. El metabolismo es hepático y renal. Y la excreción es a nivel de vías urinarias, a través de orina. La vida media es de aproximadamente 2 minutos. La farmacodinamia es a través de vía intravenosa o intraósea. El inicio del mecanismo de acción es 1 o 2 minutos. El pico máximo es a los 10 minutos y la duración es de menos de 10 minutos cuando se interrumpe la infusión. Se requiere de monitorización mediante la colocación de un electrocardiograma, tomar tensión arterial de manera continua. Los efectos adversos. En sistema nervioso central, genera ansiedad, cefalea y mareos. A nivel cardiovascular, hipotensión, hipertensión, palpitaciones, taquiarritmias, extrasístoles ventriculares y angina. Gastrointestinales, náuseas, vómito, mucositis. A nivel hematológico, mielosupresión, neutropenia, trombocitopenia, anemia. Se deben de tener ciertas precauciones, como son la extravasación de dobutamina puede producir isquemia y necrosis tisular. No se debe de mezclar con bicarbonato de sodio porque se inactiva. Las consideraciones especiales. Las soluciones alcalinas inactivan el fármaco. Dopamina. Clasificación. Es una catecolamina, vasopresor e inotrópico. Las indicaciones. En shock cardiogénico y shock distributivo. La presentación. Inyección de 40, 80 y 160 miligramos por mililitro. La dosis y vía de administración. Se administra por una vía intravenosa o intraósea. En infusión a una dosis de 2 a 20 microgramos por kilo minuto. El mecanismo de acción. Estimula los receptores alfa-adrenérgicos, lo cual genera un aumento en la resistencia vascular sistémica mediante la contracción de las arteriolas. Estimula los receptores beta-1 adrenérgicos. Aumenta la frecuencia cardíaca, efecto en el nodo sinoauricular. Aumenta la contractilidad, el automatismo y la velocidad de conducción, es decir, un efecto ventricular a nivel del miocardio. Estimula los receptores beta-2 adrenérgicos. Aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la resistencia vascular sistémica, estimula los receptores dopaminérgicos. Esto de tal manera que produce vasodilatación renal y esplácnica. Aumenta la pérdida renal de sodio y agua a través de la acción directa de nivel de los túbulos renales. La farmacocinética. Distribución en el espacio extracelular. Metabolismo hepático y renal. La excreción es a través de orina y la vida media es de 2 minutos. Farmacodinamia. Inicia entre 1 y 2 minutos. El pico máximo de acción es a los 10 minutos y la duración es de menos de 10 minutos cuando se detiene la infusión. Efectos adversos. En sistema nervioso central puede generar cefaleas. A nivel respiratorio, disnea. A nivel cardiovascular, palpitaciones, extrasístoles, de preferencia ventriculares, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular, hipertensión,
Vasoconstricción periférica. Precauciones. La velocidad rápida de infusión, mayor a 20 microgramos por kilogramo por minuto, puede provocar vasoconstricción e isquemia a nivel periférico, renal y esplácnico. Adrenalina. Clasificación. Es una catecolamina vasopresora e inotrópica. Indicaciones. Se puede utilizar en anafilaxia, asma, bradicardias principalmente sintomáticas, croup, paro cardiorrespiratorio, choque hipertensivo y el manejo de algunos tóxicos, como puede ser intoxicación por bloqueadores beta-adrenérgicos, bloqueadores de canales de calcio. Presentación. En inyección a una dilución de 1 a 1000 de forma acuosa. Esto quiere decir que es una presentación de 1 miligramo en 1 mililitro. Existe otra presentación en la cual la voy a diluir 1 en 10,000 de forma acuosa, en lo cual me va a dejar una concentración de 0.1 miligramos en 1 mililitro. Existe el autoinyector con una dosis precargada de 0.3 miligramos, es decir, 0.3 mililitros de una solución con una concentración de 1 a 1000. Es por vía intramuscular. El autoinyector pediátrico para pacientes con peso menor de 10 kilos y de 30 kilos. La solución resémica que viene a una concentración de 2.25%. La dosis y administración. En caso de una anafilaxia, puedo administrar adrenalina por vía intramuscular a una dosis de 0.01 miligramos por kilo de peso, es decir, 0.01 mililitro por kilo de peso, en una dilución de 1 en 1000, o también llamada concentración 1 a 1000. Se puede administrar cada 15 minutos, según sea necesario, con una dosis máxima de 0.5 miligramos. Por vía intravenosa o intraósea, la dosis a administrar es 0.01 miligramo por kilo, es decir, 0.1 mililitro por kilo, en una dilución o concentración de 1 en 10,000. Se puede administrar cada 3 a 5 minutos, con una dosis máxima de 1 miligramo, si hay principalmente hipotensión. En hipotensión persistente, se debe de considerar una infusión continua de adrenalina de 0.1 a 1 microgramo por kilo minuto. En patologías como asma, se puede utilizar de manera subcutánea, a una dosis de 0.01 miligramo por kilo, es decir, 0.01 mililitro por kilo, en una concentración de 1 a 1000, de manera subcutánea, cada 15 minutos, con una dosis máxima de 0.5 miligramos o 0.5 mililitros. En bradicardia sintomática, la podemos utilizar por vía intravenosa o intraósea, a una dosis de 0.01 miligramo por kilo, es decir, a 0.1 mililitro por kilo, con una concentración de 1 a 10,000. Se puede administrar cada 3 a 5 minutos, sin pasar de una dosis máxima de 1 miligramo o 1 mililitro. En enfermedad de Krupp se puede utilizar de forma nebulizada, con una dosis de 0.25 mililitros de solución racémica a una concentración de 2.25%, mezclada o adicionada con 3 mililitros de solución fisiológica. En enfermedades moderadas o graves para lactantes, se puede utilizar una dosis de 0.5 mililitros mezclado con 3 mililitros de solución fisiológica. Y en niños mayores, se puede utilizar 3 mililitros de una solución o dilución 1 a 1000 mezclado con 3 mililitros de solución fisiológica. En paro cardiorrespiratorio, la vía intravenosa o intraósea, la dosis indicada es 0.01 miligramos por kilo o 0.1 mililitro por kilo, en una concentración de 1 a 10,000, y se debe administrar cada 3 a 5 minutos, con una dosis máxima de 1 miligramo. De manera endotraqueal o por vía intratraqueal, se puede utilizar 0.1 miligramos por kilo, 0.1 mililitros por kilo en una dilución 1 a 1000, y se debe de administrar cada 3 a 5 minutos. En choque hipotensivo, se debe de administrar una infusión intravenosa o intraósea de 0.1 a 1 microgramo por kilo por minuto, considerando dosis máxima
altas si es necesario. En intoxicaciones o sobredosis de alguno de los medicamentos podemos utilizar la vía intravenosa o la vía intraósea con una dosis de 0.01 miligramos por kilo o 0.1 mililitros por kilo con una concentración de 1 a 10.000, sin pasar de una dosis máxima de 1 miligramo. Si no hay respuesta, hay que considerar el uso de dosis más altas, hasta 0.1 miligramo por kilo, que quiere ser el equivalente a 0.1 mililitro por kilo, en una dilución de 1 a 1000. En infusión, la dosis sería 0.1 a 1 microgramo por kilo por minuto. Considerar el uso de dosis más altas si la hipotensión es resistente a esta dosis. El mecanismo de acción. Estimula los receptores alfa-adrenérgicos a unas dosis mayores de 0.5 microgramos por kilo por minuto en lactantes y en niños pequeños. Aumenta la resistencia vascular sistémica mediante la constricción de las arteriolas que se reconocen por un aumento de la presión arterial diastólica. Estimula los receptores beta-1 adrenérgicos, de tal manera que aumenta la frecuencia cardíaca. Es un efecto a nivel del nodo sinoauricular. Aumenta la contractilidad miocárdica, el automatismo y la velocidad de conducción. Es decir, actúa sobre un efecto en el nodo sinoauricular, en el nodo aurículo-ventricular, a nivel del ventrículo. Estimula los receptores beta-2 adrenérgicos, predominantemente en la velocidad de infusión más baja, por lo general con dosis menores a 0.3 microgramos por kilo por minuto. Aumenta la frecuencia cardíaca, tiene un efecto en el nodo sinoauricular. Provoca broncodilatación. Provoca la vasodilatación de las arteriolas, produce un descenso de la presión arterial diastólica y los datos sugeridos van a ser secundarios a una vasodilatación que ocurre preferentemente en el lecho vascular, a nivel del músculo esquelético. Farmacocinética. La absorción es intramuscular. Se ve afectada por la perfusión. La distribución aún es desconocida. El metabolismo es a nivel hepático, renal y endotelial. La excreción también se desconoce. La vida media es de 2 a 4 minutos. Farmacodinamia. El inicio de acción es entre 5 y 10 minutos por vía intramuscular. En la vía intravenosa o intraósea, el efecto es inmediato y de forma inhalada es 1 minuto. La monitorización debe de ser continua a través de la saturación de oxígeno y a través de la presión arterial y un electrocardiograma. Efectos adversos. A nivel del sistema nervioso central, vamos a tener temblores, ansiedad, insomnio, cefalea, mareos, debilidad, somnolencia, confusión, alucinaciones, hemorragias, principalmente intracraneales, por presencia de hipertensión grave. A nivel respiratorio puede haber disnea. A nivel cardiovascular se presentan arritmias, taquiarritmias, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular, palpitaciones, taquicardia, hipertensión, elevación del segmento ST en un trazo de electrocardiograma. Puede haber también disfunción miocárdica posterior a una resucitación. A nivel gastrointestinal se pueden presentar náuseas y vómito. A nivel genitourinario hay isquemia vascular renal. A nivel endocrino puede presentarse hiperglicemia y también puede haber datos compatibles con hiperandrogenismo posterior a la resucitación. A nivel de electrolitos puede presentarse hipocalcemia, que es un efecto directo de desplazar el potasio hacia el espacio intracelular, que se produce por la estimulación de los receptores beta-2 adrenérgicos. Precauciones. Las dosis altas producen vasoconstricción y pueden afectar la perfusión de los órganos. Las dosis bajas pueden aumentar el gasto cardíaco con un redireccionamiento del flujo sanguíneo hacia los músculos esqueléticos y disminuir el flujo sanguíneo renal y esplácnico. Aumenta la demanda del miocardio de oxígeno
Se puede producir isquemia y necrosis tisular si hay infiltración intravenosa. Se prefiere la administración por vía venosa central. Las soluciones alcalinas inactivan a las catecolaminas. Noradrenalina. Clasificación. Es un inotrópico vasopresor y catecolamina. Las indicaciones. En shock hipertensivo, por lo general distributivo, es decir, asociado a resistencias vasculares sistémicas bajas y resistencias a la reposición de líquidos. La presentación es en inyección de 1 miligramo en 1 mililitro y la dosis administrada en choque hipertensivo por vía intravenosa o intraósea es a través de una infusión de 0.1 a 2 microgramos por kilo minuto. El mecanismo de acción actúa sobre los receptores alfa-adrenérgicos, lo cual aumenta el tono del músculo liso. Activa los receptores beta-1 adrenérgicos miocárdicos, lo cual va a aumentar la contractilidad y la frecuencia cardíaca. La estimulación de los vasoreceptores que se producen en los efectos vasoconstrictores atenúan el efecto de la frecuencia cardíaca. Farmacocinética. La absorción es a través de vía intravenosa o intraósea. La distribución es en el espacio extracelular. Metabolismo. Hepático, renal y a nivel nervioso. Simpático. La excreción es a través de orina y la vida media es de 2 a 4 minutos. Farmacodinamia. Es a través de vía intravenosa o intraósea. El inicio del mecanismo de acción es de menos de 30 segundos, con un pico entre 5 y 10 minutos, y la duración es menor a 10 minutos después de detener la infusión. Se debe de realizar monitoreo del paciente con un electrocardiograma, toma de tensión arterial continua. Los efectos adversos pueden ser sistema nervioso central, cefaleas y ansiedad. A nivel respiratorio, dificultad respiratoria. A nivel cardiovascular, hipertensión, taquicardia, bradicardia o arritmias. A nivel genitourinario, insuficiencia renal. A nivel de la piel, puede haber necrosis local con una infiltración. Las precauciones que se deben de tener son las siguientes. Si se produce infiltración en la administración intravenosa, se puede producir isquemia y necrosis tisular grave debido a los prominentes efectos vasoconstrictores del medicamento. Consideraciones especiales. Lo ideal es administrarlo por medio de un catéter venoso central. Las soluciones alcalinas van a inactivar al fármaco. Gracias.